Nuestro texto es entonces el versículo 12. Pablo dice, por tanto, y hemos dicho, ese por tanto está conectando lo que ha dicho desde los versículos seguramente o desde el comienzo del capítulo 2, versículos 1 al 5. Ahora empieza este por tanto, o puede decir en vista de que, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. En otras palabras, les está llamando, no sean hipócritas y actúen delante de mí, delante de yo que soy un líder, el apóstol Pablo. No, su obediencia tiene que ser, esté yo con ustedes o yo no esté con ustedes. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, con temor y temblor. Quiero empezar diciendo que la salvación es un regalo del Señor, es un don de la gracia de Dios. La redención es preciosa porque es otorgada gratuitamente al que cree en Jesucristo. No por obras, decía Pablo, para que nadie se gloríe. El mismo Pablo le decía a los romanos que para los hombres la salvación es imposible porque nuestra carne es débil. En nosotros, mis hermanos, no hay el poder para salvarnos por nosotros mismos. Nadie será salvo por sus buenas obras. La salvación es por gracia y se recibe por medio de la fe. No es por tus obras, no es por tu obediencia, no es por tu santidad, no es por tus esfuerzos. Eso creo que está claro. La salvación es un regalo de la gracia de Dios. Sin embargo, el llamado de la salvación incluye un llamado para vivir o a vivir para Cristo. Incluye un llamado a caminar en obediencia. El llamamiento cristiano es un llamado a la santidad. Y eso es lo que nosotros tenemos en este pasaje. He dicho, es cierto, nadie será salvo por sus buenas obras, pero las buenas obras son una evidencia, necesaria evidencia de tu salvación. La religión cristiana demanda buenas obras desde la realidad de una salvación que ya tenemos y no como el medio para obtener salvación. La Biblia enfatiza la obediencia en los cristianos no como la manera para ganarnos el favor de Dios, sino como la respuesta al favor que hemos recibido. La fe cristiana exige santidad no para que Dios nos ame, sino como la respuesta al amor de Dios. Pablo le dijo a los filipenses, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Si alguna vez como creyente te preguntas, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Ahí tienes una respuesta, 1 Corintios, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y eso es lo que nosotros tenemos en este pasaje. La idea de la santificación en las Escrituras es presentada de diferentes maneras. Se le llama crecer en semejanza a Cristo. A la santidad también se le llama justicia. A la santidad también se le llama obediencia. A la santidad también se le llama piedad. O, como dijo en Filipenses, en el capítulo 1, versículo 27, compórtense como es digno del Evangelio de Cristo. Entonces, este pasaje, por lo menos desde el versículo 12 hasta el 18, es un llamado a la santidad. Ahora usted dirá, yo no veo la palabra santidad en estos versículos. Bueno, pero si usted mira el versículo 12, él está hablando de la obediencia. Y el ocupaos de vuestra salvación es una manera de referirse a la obediencia del versículo 12. Por tanto, amados, como siempre habéis obedecido. Esa es la razón por la cual estamos hablando de que esto es un llamado a la obediencia, un llamado a la piedad, un llamado a la santidad. Y hay dos cosas
que Pablo nos va a decir en este llamado a la santidad, en este llamado a la obediencia, en este llamado a la justicia y la piedad. Y esas son las dos cosas que yo voy a compartir en esta tarde. Lo primero que nos dice es el qué hacer de la santidad y segundo, cómo hacer lo de la santidad. El qué hacer y el cómo hacerlo. Lo primero que nos dice este pasaje es el qué hacer. ¿Qué nos dice acerca de la santidad? Ocúpate o trabaja. En realidad la traducción en inglés dice workout y le hace justicia al texto original. Lo primero es que nos dice el qué hacer de la santidad, el qué hacer de la obediencia, y es número 1, trabaja, ocúpate. Work out your salvation with fear and trembling, dice en inglés. Hay 3 cosas que yo quiero desde este pasaje que usted mire conmigo acerca de esto de ocuparse y trabajar. Hay 3 cosas. Número 1, esfuerzo. La santidad requiere esfuerzo. El llamado a la vida cristiana requiere sacrificio y trabajo. El diablo, el mundo, la carne son fuerzas enemigas y para oponerse a ellas se requiere de nuestro esfuerzo. Trabaja para la santidad, sacrifícate para crecer en la piedad. La santidad, mis hermanos, es un trabajo. Renunciar a las pasiones, por ejemplo, exige esfuerzo. Morir a los deseos pecaminosos demanda sacrificios. Eso es lo primero que quería decir. Lo segundo, en este renglón de el qué de la santidad es trabaja. ¿Y qué requiere eso? Requiere esfuerzo, número 1. Número 2, requiere intencionalidad o ser deliberado. Eso lo que quiere decir es que la santidad no llega sola. Debes pensar, debes decidir, debes procurar. ¿Por qué? Bueno, porque primeramente nuestro corazón está por defecto o por naturaleza inclinado a la maldad y al error. Y si es dejado a la deriva, lo más natural es que el corazón tome ese rumbo, la maldad y el error. Para caminar en santidad, mis hermanos, para ocuparnos en nuestra salvación, debemos ser deliberados e intencionales. No llega solo el crecer en la santidad. No aparece de un momento a otro. No es ayer yo era un cristiano tibio, hoy día no sé qué Dios hizo por gracia y un toque mágico, ahora soy una persona sumamente piadosa. Eso no es lo que nosotros tenemos en las Escrituras, porque incluso aunque afirmamos que la santificación es un trabajo de la gracia de Dios, Dios usa los medios de gracia para crecer en santidad, como la oración, la lectura de la palabra, congregarse, compartir con los hermanos y demás medios. Número 1, el ocuparse de la santidad, el trabajar de la santidad requiere esfuerzo, requiere intencionalidad. Note que le dice, ocúpense ustedes. Y requiere perseverancia. Note que el mismo texto dice, como siempre habéis obedecido, dice mucho más ahora. En el versículo 12 usted tiene 2 maneras diferentes de decir lo mismo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, y después dice, esté yo con ustedes o no, ocúpense de vuestra salvación. O para decirlo de otra manera, sigan obedeciendo, continúen obedeciendo, sean constantes, sean perseverantes. Esté yo con ustedes o no esté. Estén bajo supervisión o no lo estés.
Siempre han obedecido, sigan obedeciendo. No nos cansemos, decía el apóstol Pablo a los Gálatas, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, sino que, si no desmayamos. La santidad requiere esfuerzo, requiere intencionalidad, pero también requiere perseverancia y constancia. La obediencia es una tarea, la piedad es una ocupación. La santidad requiere esfuerzo, requiere ser intencional y ser perseverante. Demanda morir a nosotros, demanda sacrificio, entrega, humillación. Es un trabajo y una ocupación, una santa y eterna ocupación que va a demandar de nosotros. Note cómo los otros escritores de la Biblia exhortan a esto mismo, con diferentes palabras. Pablo le dice a Timoteo: ejercítate para la piedad. Eso es lo que los adolescentes han venido estudiando los días jueves en el grupo los jueves. Disciplinas de un joven piadoso. Y el autor toma este texto, 1 Timoteo 4:7. Train for godliness. Train for godliness. Y esa palabra en el original viene de la palabra gimnasio. Esto quiere decir, si tú quieres crecer en piedad, así como vas al gimnasio, tienes que ejercitarte para crecer en la piedad. Pablo le dice a los colosenses: haced morir. Sonote, ejercítate, haced morir. Pablo le dice a los romanos: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Santiago decía: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pedro le dice en su carta, 1 Pedro 5:9, al cual, hablando de vuestro adversario, el diablo, ¿se acuerda? 1 Pedro 5:8, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. En el versículo 9 dice: al cual resistid firmes en la fe. Note, ejercítate, haz morir, resiste al diablo. Pedro también dice: absténganse de las pasiones carnales. Absténganse de las pasiones carnales. Y Jesús la sacó del parque diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Cada día. El qué de la santidad es trabajo. ¿Y qué implica el trabajo? Implica esfuerzo, implica ser intencional e implica perseverancia y constancia. El qué de la santidad es trabajo y el cómo de la santidad nos dice en este mismo pasaje. ¿Cómo lo hacemos? Ok, ya me has dicho, es esfuerzo, pero ¿cómo lo hago? Pablo dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. Lo primero que quiero decir de esto es que en el Nuevo Testamento, Pablo es el único que usa esta expresión. 4 veces la usa. Con temor y temblor. En 4 ocasiones él usa esta palabra o esta frase. Probablemente lo puede haber sacado desde los salmos. Hay un salmo, por ejemplo, el Salmo 2, donde dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. No lo sabemos, probablemente sí, probablemente no. Pablo era un hombre habituado, familiarizado a las escrituras hebreas. Probablemente esa misma idea la quiso comunicar. Entonces, ¿qué es esto de con temor y temblor? Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y en esto quiero tomar un tiempo, porque nosotros pudiéramos decir, y yo creo que es justo, ¿qué significa esto? Les está diciendo: trabajen en su santidad con respeto y cuidado. O lo puede decir: ocúpense de su santificación con reverencia y cuidado. Para usted entender algo, muchas veces usted lo tiene que poner con su antónimo. Para usted entender algo que Dios nos manda o la realidad de algo, usted puede aprender más de esa realidad cuando usted lo mira a la luz de su antónimo, su idea antónima, el valor antónimo.
Cuando Pablo está diciendo aquí, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor, nos está diciendo, hey, no se hace esto con ligereza, no se hace esto con liviandad y descuido. El pecado es una terrible y poderosa realidad y no puedo tomarlo con ligereza y liviandad. El mal y el sufrimiento son realidades constantes y terribles y no puedo tomarlas con poca seriedad. Creo que hoy más que nunca, mis hermanos, los cristianos necesitamos recordar, necesitamos entender y tomar en serio esto de temor y temblor. Hoy la superficialidad es uno de los peores males en la iglesia de Jesucristo. Y lo peor de todo es que muchos cristianos no son conscientes de eso. Demasiado superficiales en la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, porque nuestra cultura es una cultura que valora la superficialidad. Y la cultura, lo que la cultura es y hace, tristemente, en muchas ocasiones, permea la iglesia. Entra a la iglesia, entra aquí. La iglesia no es inmune a este veneno mortal que se llama la superficialidad. Hoy tenemos conversaciones superficiales, tenemos metas superficiales, tenemos relaciones y amistades superficiales, valores superficiales. Un cristianismo superficial es el que viven muchos cristianos. Y no estoy hablando de los cristianos en el mundo entero, estoy hablando de los cristianos en día de adoración. Los cristianos, quienes hemos sido salvados por la verdad, que conocemos la verdad y queremos vivir de acuerdo a la verdad, nosotros debemos promover conversaciones significativas, tener metas significativas, trabajar por tener amistades significativas y cultivar valores significativos. Esta es una cultura, a very shallow culture, sin profundidad. Sin profundidad. Si tú me permites yo hacerte un diagnóstico para ayudarte, tú puedes decir, ¿cómo yo sé si soy superficial o no? Al menos esa debería ser la pregunta que nos hiciéramos todos aquí. Estás hablando del peligro de un cristianismo superficial que es contrario al cristianismo de temor y temblor. ¿Cómo yo sé que soy un cristiano superficial o que estoy viviendo un cristianismo superficial? Le voy a dar un par de ejemplos a ver si lo ayuda. Somos superficiales, por ejemplo, si salimos a hacer ejercicios 3 veces por semana, pero no tomamos el tiempo para la oración, la lectura y congregarnos. Somos superficiales si puedo mirar 3 episodios de 3 horas de Netflix, pero no puedo sacar tiempo para la oración, la lectura y la reflexión personal. Soy superficial si puedo engancharme 2 horas en Facebook y no puedo pasar 25 minutos en la oración, la lectura y la reflexión personal. Y cuando digo Facebook, estoy incluyendo WhatsApp, estoy incluyendo Instagram, ¿ok? Porque sí, es una habilidad que tenemos. No, yo no tengo Facebook, yo no paso 2 horas en Facebook, pero media hora en WhatsApp. Eres superficial si puedes estar jugando 3 horas PlayStation 4 y no tomar un momento para pausar y orar por la necesidad de tu amigo o tu amiga, o para preguntar a tus hermanos y amigos cómo están las cosas por su casa. ¿Usted puede creer que hay jóvenes que pasan mucho tiempo juntos y no saben el uno del otro a qué universidad van o a qué escuela van o qué carrera quieren estudiar? ¿Eres superficial
Si podemos llegar al trabajo a tiempo y llegar tarde a la iglesia. Eres superficial si puedes llevar a tus hijos a tiempo a la escuela, pero llegar tarde a la iglesia. Eso es un ejemplo de nuestra superficialidad. Y no estoy hablando de la Iglesia Universal de Jesucristo, estoy hablando de día de adoración. Eres superficial si como papá puedes trabajar mucho y proveer para todas las necesidades de tus hijos, pero no tomar tiempo para hablar con ellos individualmente y preguntarles cómo se sienten, con qué están lidiando, cuáles son sus luchas y temores. Eso es paternidad o maternidad superficial. Si todo el tiempo estamos bromeando y nunca hablando de las promesas de Dios y del Evangelio. Si todo el tiempo estamos hablando de política, de deportes, del trabajo, pero no hablamos de las cosas eternas, somos superficiales. Lo superficial del mundo nos ha invadido. Yo recuerdo cuando el año pasado, cuando salió en las noticias el tiroteo aquí en Parkland, yo recuerdo un canal en particular, no era primera vez que lo miraba, pero me llamó mucho la atención, lo hacen muchos noticieros, que después de informar esta tragedia, ¿usted sabe cuál fue la última noticia que ponen después de decir que hay 17 niños que han muerto por un demente que ha entrado con una arma y ha matado y ha herido a gente? La noticia después de esa es: en Pembroke Pines, un policía rescató a un gatito de un árbol. ¿Se da cuenta lo shallow que es esto? ¿Lo superficial que es esto? Ayer un programa de televisión, todo un segmento hablando de Eva Longoria, que por qué no está gorda después de haber dado a luz un hijo. Todo un segmento. Superficial. Superficial. La prueba de que hoy estamos viviendo en medio de una cultura superficial es los youtubers que hemos hecho famosos, lo que algunos le llaman los influencers. Cualquier niño que se cree que sabe algo o dice y hace estupideces, abre un canal y un video se vuelve viral y es famoso, y los niños y los jóvenes los escuchan y los miran, y no solamente los escuchan y los miran, quieren ser como ellos. Esto es una generación superficial. La estupidez puede abrir canales de YouTube y hacerse famoso. La superficialidad hoy día se imita. Oh, papá, si tu hija quiere ser como Miley Cyrus, hay un serio problema con tu hija, y si no le has dicho nada, hay un serio problema contigo. Y a mí me preocupa eso en esta iglesia. A mí me preocupa eso en esta iglesia. Cuando esta muchacha ha sido influencia de millones, ahora está diciendo que el aborto es un derecho para las mujeres y posa con una postura desafiante, besando un cake.
que el aborto es cuidado de salud y es el derecho de las mujeres, y tú tienes una hija y estás durmiendo. Superficial. Superficial. Un cristianismo vago, somero, hueco, ficticio, pueril, vacío, insustancial, trivial, es lo que tenemos hoy día. Es por eso que la gente, el otro día yo hablaba con un hermano y le decía, mira lo que la gente hace para escoger una iglesia. Si la música está buena. ¿Y quién ha dicho que la música es para nosotros? Hay gente que va y dice, déjame ver cómo está la escuela de los niños para ver si me quedo o no. No importa si el predicador es un falso maestro y si habla disparate, no importa, con que sea una escuela de niños buena me quedo. Superficial. Superficial. Bien superficial. Eso es lo que Pablo nos está llamando aquí. Ocúpate por tu salvación con temor y temblor. Temor y temblor. Al final voy a dar una definición de qué significa esto de ocuparse de nuestra salvación con temor y temblor, pero no son días, mi hermano, mi hermana, para vivir un cristianismo ligero, liviano. ¿Por qué? ¿Por qué con temor y temblor? ¿Por qué debo ocuparme de mi salvación con temor y temblor? Y yo veo tres cosas en este pasaje. En este pasaje que me dicen a mí las razones por las que yo debo ocuparme por mi salvación con temor y temblor. Hay tres razones. La primera es porque tenemos un gran Salvador y una gran salvación. ¿Por qué digo eso? Porque es lo que Él ha venido diciendo, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. ¿Se entiende, mis hermanos? Lo que Él está diciendo es, ¿cómo tú vas a vivir una vida ligera con la gran salvación y con el gran Salvador que tienes? No me explico si este gran Salvador se hizo hombre. Mira lo que Él hizo, mira cómo lo hizo, y tú vas a vivir una vida ligera, superficial. No puedes. Esa es la primera razón. ¿Por qué con temor y temblor? Porque tenemos un gran Salvador y una gran salvación. Número dos, ¿por qué con temor y temblor? Porque en este pasaje Pablo nos está diciendo que Dios está haciendo una obra en nosotros y Él espera que nosotros también obremos. Cuando usted lee el versículo 12 y 13, en el texto original la palabra ocupaos es casi la misma palabra o tiene la misma raíz que la palabra produce del versículo 13. El versículo 12, ocupaos de vuestra salvación. Versículo 13, porque Dios es el que produce. Esa palabra es casi la misma. La lógica de Pablo es, trabajen porque Dios está trabajando en ustedes. Se puede traducir como, ocúpate porque Dios está ocupado. Trabaja por tu salvación, así como Dios está trabajando por tu salvación. Ocúpate de tu santificación, así como Dios está ocupado de la tuya. Número uno, ¿por qué con temor y temblor? Porque tenemos un gran Salvador y una gran salvación.
Número 2, porque Dios está haciendo una obra en nosotros y espera que nosotros también obremos. Y número 3, el mismo texto nos va a decir algo. Porque estamos viviendo en un mundo corrupto. Esa es la lógica de Pablo. Si usted quiere leer conmigo el versículo 15, si no me equivoco, mire lo que él dice, versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, ¿qué más dice ahí? Hijos de Dios sin mancha en medio ¿de qué? De una generación maligna y perversa. ¿Por qué tengo que ocuparme con temor y temblor, Pablo? Porque estás en medio de un mundo corrupto. In the midst of a crooked and a twisted generation. Una generación corrompida, perversa, depravada y maligna. Un mundo torcido, inclinado al mal. No solamente un mundo que es diferente a lo que Dios quiere, sino que es antagonista a lo que Dios quiere. Un cristiano que no está activa y esforzadamente creciendo en santidad no resistirá la influencia del mundo. Estamos viviendo en el mundo donde adoptar un bebé cuesta $40,000 y matarlo $400. Ese es el mundo irracional y corrupto en el que estamos viviendo ahora. Nosotros no podemos vivir una vida cristiana ligera. Ustedes saben, mis hermanos, cuáles son los 2 videos más vistos en YouTube. Los 2 videos más vistos en la historia de YouTube. Número 1, Despacito. Número 2, Shape of You. Son 2 canciones. ¿Sabe qué es eso? Eso es pornografía cantada. Pornografía cantada. ¿Está jugando? ¿Está jugando al evangelio? La pedofilia está siendo propuesta para ser aprobada y legal. Estamos viviendo en el mundo donde un día probablemente te encuentres a tu niña de 6 años saliendo del mismo baño con un hombre de 6 pies fornido y que dice que se siente mujer. ¿Y vamos a vivir la vida cristiana ligera? ¿Así lo vamos a enfrentar? Un cristianismo que no está activa y esforzadamente creciendo en santidad va a ser arrastrada por sus pasiones y serás presa fácil de las tentaciones de Satanás. Un cristiano que no está orando es un cristiano que no está tomando en serio las advertencias de Dios. Que no está tomando en serio la realidad del pecado, del mundo, la realidad de su alma y el destino eterno de su alma. Estamos viviendo en un mundo donde es normal comerciales gays. Estamos viviendo en un mundo donde hoy, después de este lugar, ir a comer con tu familia y puede entrar alguien con una pistola o una ametralladora y disparar y te vas. Ese es el mundo que estamos viviendo.
Yo le pido a Dios, Señor, no nos hagas una iglesia superficial. Una de las mayores alegrías, voy a hacer un paréntesis, una de las mayores alegrías que puede tener un pastor es ver a alguien creciendo en amor por Dios, por el Evangelio, por la palabra. Es precioso eso. Esas son como las dosis que Dios utiliza para animar el corazón de un pastor. Pero una de las cosas que más le duele a un pastor y que más lo amarga, ¿ok? No entristece solamente, amarga, es ver a cristianos superficiales. Cuando veo tu cara después de 4 semanas, me entristezco. Cuando escucho que estás chismeando, me entristezco. Cuando te has entregado a la lujuria sin ningún tipo de conciencia, sin ningún tipo de temor, me entristezco. Pero forget about lo que yo siento. ¿Qué dice tu Salvador? ¿Qué siente tu Salvador cuando estás cruzado de brazos y estás amargo aquí porque 2 horas un servicio? No te quejes por 2 horas de servicio. Hay iglesias que tienen 4 horas de servicio. ¿Quieres una iglesia de 15 minutos de predicación cuando has pasado 4 horas mirando una película? ¿Se da cuenta lo superficiales que estamos? Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Yo pensando todos estos días y queriendo yo enfocarme en los jóvenes de esta iglesia. Porque si hay alguien que está constantemente viéndolos e interactuando, soy yo. Y yo miro que muchos de los jóvenes, demasiado shallow, very shallow Christianity. And that makes me sad. Pero no es de los jóvenes solamente. Hay adultos. Nosotros hacemos servicio de oración y ¿sabe qué? No viene ni la mitad de la iglesia. Y no porque están trabajando, sino porque llegaron cansados. Llegaron cansados. Pero cansados pueden ir al supermercado. Cansados pueden ir al gym. Tienes una familia. Probablemente hijos que no son salvos y no vienes para orar cuando oramos como iglesia. That's a very shallow Christianity. Eso es un cristianismo bien superficial. Yo no estoy diciendo que está mal el entretenimiento. Yo no estoy diciendo que está mal que miremos televisión y que tengamos cuentas en las redes sociales. Pero quiero advertirte que estamos en una cultura donde todo es en función del entretenimiento. Y no te estoy hablando como alguien que está por encima de eso. Soy un pecador también que necesito cuidarme. Que necesita escuchar. En estos días mi esposo y yo cumplimos 1 año más de matrimonio y yo le doy gracias a Dios porque mi esposa me llama la atención muchas veces y me apunta hacia Cristo. Y cuando hay algo que está mal, ella me dice, eso está mal. Que Dios nos libre de ser superficiales. Que Dios nos libre de ser superficiales. Un hombre me decía,
esposo y yo salíamos de un restaurante. Él me vio, se acercó a mí y me dijo: oye, traje a mi hijo de mi país. Y sabes una cosa, lo llevé a mi iglesia, me decía él. Y estoy contento porque ese niño, cuando se sentó, tiene 11 años, se rió desde el comienzo hasta el final del sermón. Decía, este señor se pasó riendo, y qué rico, qué feliz. Y yo le dije: ¿tú te estás riendo porque tu hijo fue a ver un payaso hablar? Mi esposa me dijo: cuando tú le dijiste eso a ese hermano, todo se le cayó, porque probablemente él dijo: ¿por qué yo le cuento a este tipo esas cosas? Yo le dije: el día que tú le quieras hablar a tu hijo de la seriedad del pecado, se va a reír. Se va a reír. Cuando tú le quieras hablar de la realidad del infierno, se va a reír. Se va a reír. Un cristianismo bien superficial. Y mi hermano, mi hermana, yo estoy aquí porque mi preocupación y mi carga es día de adoración. Y te lo digo con el corazón en la mano. Te he visto, mi hermano, mi hermana, muchas veces viviendo un cristianismo superficial. Y Cristo no fue superficial. Él sangró. Él sangró. Para Cristo esto no fue una broma. Esto no fue una broma. ¿Qué es ocuparse de la salvación con temor y temblor? Es la disposición reverente, sensata y solemne que siempre toma en cuenta la gran salvación que tenemos. Ocuparse de la salvación con temor y temblor es cuando nuestras vidas, nuestros anhelos, actitudes, pensamientos y palabras están intensamente gobernadas por la salvación que Cristo compró en la cruz. Es una postura seria, reflexiva, cautelosa, porque toma en serio el pecado, porque toma en serio la maldad, toma en serio el hecho de que el Hijo de Dios se hizo hombre, se humilló. Toma en serio el hecho de que el Hijo de Dios fue maltratado, fue azotado, crucificado. Toma en serio que ha sido librado del fuego del infierno. Un cristiano que camina en temor y temblor es alguien que tiene una postura, una actitud y una conducta que está dominada por la seriedad y lo solemne de la salvación. Es un creyente que lucha por su santidad, que llora por su pecado, que piensa y medita en sus propios caminos. Un cristiano así es un cristiano serio, un cristiano reflexivo, un cristiano mesurado, un cristiano cauteloso, no un idiota, no un pusilánime, no un cobarde, no un payaso, no una persona ligera, sino uno que está inmerso en buscar crecer en santidad, uno que lo entristece es fallarle al Señor, lo que lo deprime es no parecerse a su Salvador, uno que se encuentra solo su gozo y su deleite en Jesucristo, un cristiano que siempre se está esforzando por conocer mejor a su Salvador, que se esfuerza por experimentar mejor su comunión con Dios y que procura cada día agradarlo en todo lo que hace y en todo lo que es. Se ocupa de su salvación con temor y temblor. Que Dios nos haga eso y que nosotros busquemos eso. Vamos a orar.